soy universitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy universitario. El día de hoy te quiero platicar acerca de la primera parte de la guía de ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional. En este caso vamos a hablar sobre el área de sociohistoria. Esta es la parte número 1 y recuerda que ya tenemos otros videos relacionados a la UPN, su ingreso y además otros videos de ingreso a la universidad, los cuales todos te los dejo aquí en la parte de las tarjetas para que tú los puedas checar poco a poco. El día de hoy vamos a responder, como te mencionaba, la parte de sociohistoria. Vamos a empezar y bueno, pues asimismo lo único que te pido es que me regales un like, compartas y te suscribas. La verdad es que eso me ayuda mucho. Y bueno, también si estás interesado en seguirte preparando para tu examen de ingreso a la universidad, también te invito a que cheques mi curso de ingreso a la universidad, el cual pues te va a servir para reforzar las áreas principalmente de español y de matemáticas. Y bueno, pues vamos a checar. La primera pregunta nos dice: la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela y en 2018 se conmemoraron 100 años de su nacimiento. Este personaje de la historia contemporánea mundial decía que lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Mandela es reconocido principalmente por... Y bueno, aquí la respuesta correcta es combatir la segregación racial en Sudáfrica. Pero bueno, yo lo que te aconsejo es que pues trates de leer las 4 opciones y porque bueno, este apartado de sociohistoria es un poquito más complejo, requiere de que tú puedas estudiar mucho más contenido porque bueno, principalmente hay bastantes exponentes bueno, más que nada en estos temas. Pero bueno, si nosotros vemos las demás opciones, dice defender los derechos humanos de los migrantes de África negra en Europa, denunciar las guerras de colonización europea en la India, luchar por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos de América. Bueno, lo primero que tienes que entender es de dónde es Nelson Mandela. A lo mejor, pues bueno, no, o sea, te digo, son contenidos a lo mejor de un poco de un bagaje cultural, pues muy general, pero pues bueno, a lo mejor como si son muchos, pues sea difícil como aprenderse todos de unos días para allá, ¿no? Pero bueno, si tú ubicas que Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica, pues bueno, ya vas a poder entender que a lo mejor de todas estas 4 opciones, el inciso A sería la respuesta correcta. La pregunta número 2 nos dice: la ideología del liberalismo económico surgió con el inicio de la industrialización en Europa. Su lema fue dejar hacer, dejar pasar. Su principal teórico fue Adam Smith. Una de las afirmaciones que constituyen una base principal de esta doctrina es la siguiente. Y aquí nuevamente, si tú te vas a investigar, pues quién fue Adam Smith y bueno, demás referentes que puedan llegar a venir en tu examen de ingreso a la UPN, pues va a ser mucho que tú tengas que estudiar, así que es mejor que analicemos cómo está el contexto de la pregunta y de ahí le demos relación, pero con base en sus respuestas. Chécate, la propiedad colectiva es más importante que la individual. La intervención del Estado en la economía debe ser limitada. Los gobiernos deben regular las actividades comerciales de los particulares y la generación de riqueza está dada por los medios de producción. Si te dijera que Adam Smith es un referente, que bueno, es muy importante, a lo mejor lo hayas visto en Fundamentos de Administración, si es que llevaste la materia en la prepa, pero te digo, es muy difícil que tú puedas entender quién fue Adam Smith o quién fue cada uno de los teóricos que puedan venir en el examen, porque no sabemos cuáles son, o por lo menos si sí sabemos cuáles son, son muchísimos para estudiar. Así que lo primero que te digo que cheques es, dice, la ideología del liberalismo económico, o sea, la parte en la cual la economía era libre. Significa que ya no existía un control sobre ella. Esto le da precisamente, por así decirlo, justo en el clavo donde dice, inciso C, los gobiernos deben regular las actividades. Esto significa que no va con la ideología de un liberalismo económico. Y dice, la generación de riqueza está dada por los medios de producción. Podría ser también. La primera dice, la propiedad colectiva es más importante que la individual. Aquí no se hace referencia, de hecho el lema dice dejar hacer, dejar pasar, y bueno, que la industrialización en Europa no hace relevancia con relación a entre todos podemos lograr más. En realidad, lo que sí hace referencia es que la intervención del Estado en la economía debe ser limitada, porque bueno, recuerda que es libertad, o sea, había cierta opresión y bueno, lo que tenían que hacer era evitar pues esos sistemas de controles que bueno, hasta cierto punto mermaban el proceso. Por lo tanto, la otra dice que la generación de riqueza está dada por los medios de producción. Esa podría ser, pero no nos habla nada del liberalismo económico, ni del proceso de industrialización, ya que bueno, eso ya existe, o bueno, ya era un proceso más fijo. Por lo tanto, la inciso B es la respuesta correcta. La pregunta número 3 nos dice, Estados Unidos es la nación elegida por Dios para proteger al mundo.
A este pronunciamiento se le conoce como el Destino Manifiesto y constituye la justificación por la cual los gobiernos norteamericanos han intervenido militar y políticamente en otros países a lo largo de su historia. Un ejemplo lo constituye la Guerra de Vietnam, que se libra durante la época conocida como Guerra Fría, del 45 al 89, que pretendían los norteamericanos con la intervención en Vietnam. Y aquí, bueno, tienes que entender que precisamente es una justificación, precisamente el destino manifiesto de la intervención política. Entonces, nos referimos única y exclusivamente a la política. Igual, si vas a realizar un estudio de cada uno de los hechos históricos que existe, la verdad es que te va a tomar muchísimo tiempo. Lo que sí puedes hacer es identificar cuál es la parte más importante aquí, que bueno, hace referencia a la intervención y la justificación precisamente de forma política. ¿Para qué? Pues bueno, precisamente aquí nos pregunta cuál era la intención. Dice frenar el avance de Francia para colonizar Vietnam del Norte. Aquí podría ser, ya que también es parte de algo relacionado con la política. Dice apropiarse de los yacimientos de metales preciosos vietnamitas. Aquí no, porque va con relación a un ámbito económico. Dice establecer bases militares para controlar a los países asiáticos. Aquí tampoco, ya que pues bueno, recuerda, tiene que ver más con el ámbito político, por lo cual el inciso D, impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno socialista, es la respuesta correcta. La pregunta número 4 nos dice, en el siguiente mapa de América del Sur, ubica los países que corresponden a las siguientes capitales. Y bueno, tenemos un total de 9 capitales y pues precisamente ubicarlas en esta parte que bueno, estamos hablando de Sudamérica. Aquí principalmente lo que tienes que observar es que yo lo que te recomiendo es que ubiques por lo menos uno o dos de estas capitales con relación a su país. Yo, por ejemplo, si ubico que es Buenos Aires, Argentina, ¿no? Colombia, Bogotá. Sé que Perú es Lima, pero los demás no me los sé e incluso esos que me sé no los sé ubicar en el mapa. El único que sé ubicar así bien es precisamente Brasil, que es Brasilia, y sé que es el más grande porque precisamente Brasil es el país más grande de esa región. Entonces, ya por obvias razones, como es el más grande, es el 5. Y de hecho aquí está marcado 5G. De hecho es el que corresponde a todo este apartado. Pero bueno, ya de ahí yo lo que te recomiendo es que por lo menos te ubiques a lo menos un otro estado, bueno, otro país con su respectiva capital. Yo, por ejemplo, sé que este país de aquí, que es muy largo, es Chile, porque precisamente es el país, pues bueno, que tiene una extensión de territorio referente al mar, pues más grande en esa parte de igual del mundo. Entonces, precisamente también no me sabía la capital de Chile al momento de revisar esta pregunta, entonces pues fui revisando. Chile Montevideo no queda, Chile Caracas tampoco, Chile La Paz tampoco y así hasta que llegué a Santiago de Chile. Que ahí pues bueno ya sé que entonces el 9 va a ser relacionado con la I y si te vas a las respuestas la única que tiene la correcta es el inciso A y las demás ya las puedo dar por default. Por lo tanto inciso A es la respuesta correcta. La pregunta número 5 nos dice el enunciado la determinación de considerar que la educación especial es inconstitucional avanza la causa contra la discriminación. Esto significa que, y bueno, tenemos 4 opciones. Aquí la verdad es que esta está relacionada con un texto. La verdad es que si no lees el texto, pues no vas a poder comprender precisamente ese apartado. De hecho, esa afirmación se encuentra precisamente aquí y ya ahí nos dice que, bueno, hay cierta situación que atender, pero acá nos da la respuesta, por así decirlo. Dice, en día reciente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las y los niños adolescentes con alguna discapacidad, aunque en particular quienes se encuentran dentro del espectro autista, deben ser integrados al sistema educativo general u ordinario. Por lo tanto, precisamente cuando leemos las demás opciones no tienen nada que ver con esa afirmación. De hecho, el inciso A, que es la respuesta correcta, sí nos da esa relación correcta. Dice, evitar la discriminación implica no tener escuelas para discapacitados. O sea, hace que sean exclusivas para discapacitados y que no se encuentren dentro, pues, alumnos de todos los tipos, de todos, o sea, por así decirlo, sin ningún tipo de consideración. Obviamente, no dice que las escuelas no puedan tener rampas, por ejemplo, ¿no? O que no puedan tener, pues, a maestros de esa especialidad, ¿no? De educación especial. Eso no lo dice. Sin embargo, sí dice que no deben de estar segmentados. Y las demás opciones, pues ya nos dan, dice, la Constitución establece que es obligatorio atender la discapacidad. Eso sí se dice, pero no tiene relación con el enunciado que leímos. Combatir la discriminación conlleva fortalecer la educación especial. Sí, pero no necesariamente, porque la discriminación no solamente abarca los aspectos, pues, de personas de educación especial.
Y el inciso D dice discriminar a las personas con discapacidad será penado por la ley, aunque también es cierto, no va con relación al enunciado que nos propone. Por lo tanto, inciso A es la respuesta correcta.